Buenas tardes, doctor Raúl Carrillo Esper, mesa directiva y auditorio. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al simposio ya presentado por el doctor Carrillo Esper, Leeuwenhoek y el inicio de los microscopios en México. Se hablará un poco de Europa, un poco de México en el siglo XVII. Sabemos, Leeuwenhoek fue originario de los Países Bajos, construyó los primeros microscopios complejos, con lo que abrió la puerta al conocimiento del mundo de lo prácticamente invisible, anticipando los principios de la biología celular y de la evolución. Sabemos, publicó sus descubrimientos primero en cartas y después en un libro, La Arcana Naturae Detecta, o los secretos detectados de la naturaleza, con lo que este simposio pues hablará del ambiente de la época, cuál fue el interés de Leeuwenhoek por elaborar microscopios, qué aportó con ellos, cómo fue la circulación del conocimiento y cómo llegó su libro aquí a la Nueva España, de que somos pues privilegiados de tener un ejemplar de este libro de Leeuwenhoek aquí en nuestro país. Como primera ponencia me voy a permitir hablar yo, porque presento el ambiente en el que vivió Leeuwenhoek. Podemos decir que en gran medida el uso de la microscopía en los estudios anatómicos se debió a Leeuwenhoek, y él fue empleado municipal en Delft, que era la tercera ciudad más importante de los Países Bajos en aquel entonces, y que yo aquí se los marco en un cuadrito rojo. Leeuwenhoek vivió en la era de la Revolución Científica, como se le ha llamado al siglo XVII, cuando surge un decidido interés por el estudio de la naturaleza, especialmente por las ciencias físicas y las ciencias biológicas. El ambiente intelectual que surgía en este siglo XVII se dirigió hacia la supremacía de la filosofía y la ciencia frente a la teología como bases del conocimiento. Esto puso fin a la filosofía escolástica que buscaba pues armonizar la fe cristiana con la razón, especialmente esto en la filosofía de Aristóteles. En esta época se desarrolló el método científico, donde el ensayo y la experimentación superaron la fase de la mera observación, preguntándose ahora cómo ocurren los hechos en vez de preguntarse como antes por qué sucedía. Así, podemos decir, la introducción del método científico en la investigación produjo una lluvia de descubrimientos que modificó para siempre la imagen del universo. Y figuran en este siglo que nos ocupa, pues, los científicos que tenemos en esta tabla: Galileo Galilei, Kepler, Harvey, Descartes, Newton y desde luego Leeuwenhoek. Las universidades líderes en este momento eran las de Bolonia y la de Padua en Italia, así como la de Leiden en Holanda. Y claro, en breve cobrarían importancia en Inglaterra las facultades privadas o los colleges, también con la introducción de conocimientos avanzados. Fue famoso el anfiteatro de Leiden, donde pues desde la época de Vesalio, el siglo anterior, ya se empezaban a hacer disecciones, y a este anfiteatro acudían de muchas universidades de Europa para practicar aquí las disecciones. Y por otra parte, pues todos conocemos este cuadro de Rembrandt, la lección de anatomía del cirujano Tulp, que sabemos él descubre la válvula ileocecal. Además de estos espacios institucionales y de corte tradicional, se vio la necesidad de desarrollar organismos novedosos. De ahí la conformación de sociedades académicas y academias
como nuevos centros del saber que reunían a las personas interesadas en temas específicos de la ciencia a fin de crear debates de los nuevos conocimientos y su difusión. Fueron asociaciones que experimentaban la necesidad de cultivar su inteligencia y poseían el tiempo y los medios. En las academias entonces se muestra que la ciencia era una obra colectiva. La idea de crear una sociedad de científicos surgió en Nápoles antes de 1580, cuando Giambattista della Porta, era estudioso de la óptica y de las matemáticas, funda la Academia Secretorum Naturae o Academia dei Segreti para la discusión y estudio de los secretos de la naturaleza. Pero pues pronto fue clausurada y él examinado por la Inquisición. Pronto se creó en Roma la Academia del INSEI, en español, el INSEI, en 1603, con 4 miembros, a los cuales se unió pronto Della Porta y también Galileo Galilei. A los linces se debieron las primeras publicaciones sobre microscopía y, por cierto, también una edición de la obra La Historia Natural de México, del protomédico Francisco Hernández, que había venido aquí a la Nueva España a estudiar las plantas medicinales. Hubo otras academias científicas en Italia, pero los descubrimientos anatómicos de Marcello Malpighi, fundador de la histología y gran estudioso del desarrollo embrionario, y los trabajos que hizo microscópicamente Leeuwenhoek en el campo de la biología, ya que observó con el microscopio materiales orgánicos e inorgánicos, asociando la motilidad con la vida. Todos estos fueron conocidos por sus discusiones en la Royal Society de Londres, constituida por privilegio del rey Carlos II. Los estatutos de esta sociedad, la Royal Society, dejaron muy claro que quedaban al margen los estudios de las bellas artes, la metafísica y la teología, para dedicarse exclusivamente al estudio de la ciencia. Las Philosophical Transactions es una revista científica publicada por la Royal Society a partir de 1665, siendo la primera revista a nivel mundial dedicada exclusivamente a la ciencia y vigente hoy en día. El uso de la palabra philosophical, filosófico en español, en el título deriva de la expresión natural philosophy o filosofía natural, que en el tiempo de estudio se entendía como la palabra ciencia. De manera que el filósofo de la naturaleza era el científico. Leeuwenhoek construyó lentes para microscopios de manera tan eficaz que los estudiosos en siglos posteriores pues dejaron dicho que no fueron superados sino hasta el siglo XIX. Sin embargo, correspondió a Johann Faber, que fue médico del Papa Urbano VIII y miembro de la Academia del INSEI, dar el nombre de microscopio al aparato óptico amplificador. Leeuwenhoek se interesó en desentrañar el mecanismo de la reproducción sexual de plantas y animales, describió los glóbulos rojos, encontró, hoy diríamos nosotros, bacterias en la saliva, en el agua de lluvia y, por ejemplo, observó los espermatozoides, entre, muchos otros hallazgos que él hizo. Leeuwenhoek fue autodidacta. No sabía latín, sin embargo, entabló contacto con la Royal Society de Londres a través del médico neerlandés René de Graaf, quien tradujo sus textos del neerlandés al latín, lengua usada en la filosofía con más lectores que el inglés. El latín
permitía la circulación de las ideas en un mundo carente de Internet. Aquí vemos un punto importante. Estamos hablando de la tolerancia religiosa que permeaba, ya que Leeuwenhoek era protestante y de Graaf, con quien pues entabló una fuerte amistad, era católico. Eran amistades mantenidas por el interés común del conocimiento. Así, Leeuwenhoek envió, a manera de cartas, informes de sus observaciones a la Royal Society, y sus estudios pues aparecían en las Philosophical Transactions, hasta que la Royal Society pues lo hizo su socio. Las cartas que Leeuwenhoek escribió y que iba enviando pues fueron impresas en latín y se publicaron posteriormente en un libro, el Arcana Naturae Detecta, del cual se hicieron 2 ediciones de este libro, o en español, Los secretos detectados de la naturaleza, y tenemos estas 2 ediciones en 1697 y en 1722, del cual pues llegó un libro a la Nueva España y será esto presentado enseguida. Pues para terminar, les comento, Leeuwenhoek es una figura importante en las redes de la circulación del conocimiento que trascendió los 2 países en este momento, Holanda e Inglaterra, y posteriormente sus obras circularon en otros países europeos. Y como un aficionado sin formación, Leeuwenhoek abrió la puerta al conocimiento del mundo microscópico y su obra pues es pionera en el desarrollo de la biología. Con esto yo termino y les agradezco mucho su atención.